The life of a pig. La vida de un cerdo. Fijaros que pig significa cerdo. Se pronuncia con una G al final. No se pronuncia pig. No, se pronuncia pig. How long do pigs live in factory farms? ¿Qué significa? ¿Cuánto tiempo viven los cerdos en granjas industriales? Fijaros que factory farms literalmente significa granjas fábrica. Male pigs live on average about 8 months. Los machos viven de media unos 8 meses. Female pigs live about 3 years. Las hembras viven más o menos 3 años. Do most pigs live in the open in Europe? ¿Qué significa? En Europa, la mayoría de los cerdos viven al aire libre. No, hardly any pigs live in the open in Europe. No, casi ningún cerdo vive al aire libre en Europa. Fijaros que podemos usar hardly any, pero en este contexto también podríamos haber metido almost no, sin cambiar el significado. O sea, podríamos haber dicho no, almost no pigs live in the open in Europe. Are sows free to roam whilst looking after her piglets? Aquí tenemos un vocabulario más avanzado. Vemos la palabra sow. A sow is a female pig, o sea, una cerda. A piglet es un cerdito. Traduzcámoslo todo. Las cerdas son libres para moverse mientras cuidan de sus cerditos. Así que to roam significa moverse. Se aplica mucho a animales como cerdos o ovejas. También se puede usar con seres humanos con un matiz distinto. To roam. Not normally. They are usually kept in farrowing crates for over a month. Normalmente no. Normalmente las tienen en parideras durante más de un mes. So they're locked up, están encerradas, unable to move, no se pueden mover. They can't lick their piglets. No pueden lamer a sus cerditos. How old are piglets when they are weaned? ¿Qué edad tienen los cerditos cuando son destetados? Así que weaned significa destetados. About 4 weeks. Más o menos 4 semanas. What is the natural weaning age for piglets? ¿Cuál es la edad natural del destete para cerditos? At least 3 months. Por lo menos 3 meses. Does premature weaning cause mental and physical harm? ¿El destete prematuro causa daño mental y físico? You bet. ¿Qué significa? Puedes apostar que sí. Un americano igual diría you betcha. Un británico, you bet. The sows are impregnated approximately 6 times before slaughter. Pigs are often covered in feces and die before they reach the slaughterhouse. ¿Vale? ¿Esto qué significa? A ver, intentad traducirlo al español. A las cerdas se les impregna aproximadamente 6 veces antes de la matanza. Los cerdos muchas veces están cubiertos de heces y mueren antes de llegar al matadero. Fijaros en la palabra slaughterhouse, que significa matadero. Tenemos un sinónimo en inglés abattoir, que viene del francés. Así que podemos usar slaughterhouse o abattoir con el mismo significado. Pigs undergo practices such as tail docking, where their tails are cut to avoid injuries while living in confined spaces with other pigs. Se somete a los cerdos a prácticas como el corte de la cola, donde se les corta el rabo para evitar lesiones que se producen cuando viven en espacios cerrados con otros cerdos. Pigs are routinely castrated without anesthetic.
A los cerdos se les castra de forma rutinaria sin anestesia. There are two main methods of making pigs lose consciousness: electrical stunning, exposure to CO2 gas. Hay dos métodos principales de hacer que los cerdos pierdan el conocimiento: aturdimiento eléctrico, exposición a gas CO2. Pigs don't suffer in the use of either of these methods. Los cerdos no sufren en el uso de ninguno de estos métodos. At all. En absoluto. In many cases, hurried workers fail to stun the animals and the pig's throat is slit with them fully conscious. Vale, tenemos vocabulario interesante. Hurried. Hurried significa con prisas. Stun, aturdir. Throat, garganta. Veámoslo todo. En muchos casos, los trabajadores con prisas no aturden a los animales y se le corta la garganta al cerdo estando plenamente consciente. If they have CO2 treatment, they are lowered into a gas chamber in which they squeal in agony, sometimes for over a minute. Con el tratamiento con gas CO2 se les baja a una cámara de gas, en el que chillan en agonía, a veces durante más de un minuto. Así que tenemos el verbo squeal, que se traduce como chillar. Se aplica mucho a un animal como un cerdo, pero también se le puede aplicar a otros animales, incluso a los seres humanos. Many times, piglets are slammed against a concrete floor to produce death. Muchas veces a los cerditos se les golpea contra un suelo de hormigón para provocarles la muerte. But plants feel pain too. Pero las plantas también sienten dolor. A dog equals a flower. Un perro igual a una flor. In Spain, more than 50 million pigs are slaughtered every year, a number that exceeds the human population of the country. En España, más de 50 millones de cerdos se sacrifican al año, un número que sobrepasa la población humana del país. Fijaros que he puesto 50 million, no he puesto 50 millions, porque eso no se hace en inglés. 50 million, sin la S. But can you imagine Christmas without Spanish ham? Oh, the taste. ¿Qué significa? Pero, ¿os podéis imaginar la Navidad sin el jamón? Oh, el sabor. Fijaros que he puesto Spanish ham, porque Spanish ham se refiere al jamón serrano. Si decimos ham a secas en inglés, nos referimos al jamón York. The circle of life. El círculo de la vida. We have to do it. Lo tenemos que hacer. But the protein. Pero la proteína. We have been doing it for centuries. Lo hemos estado llevando a cabo siglos.